de tal forma que da la apariencia de una lámina. Y bueno, todas están unidas o inmersas en la matriz condroide, eso no cambia. Y vean, entre el fibroso y el hialino, lo que los hace diferente es el tipo de cartílago. Y vean cuán diferente es. El hialino, pues es muy blando el cartílago, y el fibroso es tremendamente fuerte. De ahí que esté dispuesto en zonas donde se requiere alta resistencia. Que mantenga adheridos ciertas estructuras, que no se separen tan fácilmente. Ahí el amortiguamiento no es tanto, aunque tiene esa función en la columna, pero no es tanto como el del hialino. Ahí ayuda mucho lo que está dentro. ¿Se acuerdan el núcleo pulposo, que fue un vestigio de la notocorda? Ahí lo que rodea al cartílago fibroso de los cuerpos vertebrales, dentro de ese rodete de fibrocartílago está el núcleo pulposo, y eso es como un colchoncito que le queda al cuerpo vertebral, y junto con el cartílago fibroso sí dan ese amortiguamiento. Ahora, algunas características del cartílago hialino que seguramente ya leyeron es su aspecto. Es muy característico su aspecto vítreo, es como azulado. Como las células del cartílago van a estar dispuestos en lagunas. Y en esas lagunas pues van a estar metidos los condrocitos. Hace rato preguntaba qué era un grupo isógeno. Todos los que estén contenidos en esa laguna y todos los que se dividan a partir de esa laguna es un grupo isógeno. Entonces, vuelvo a repetir lo que les decía hace rato. Todos los que deriven de ese es su familia. Entonces, es ese grupo isógeno. También mencionaba que la actividad metabólica que tenga el condrocito o el condroblasto va a depender de cuánto esté activo en la producción de proteínas. Obviamente, las va a ir virtiendo a la matriz. Y es muy intensa cuando está muy activo, es decir, cuando está en etapa de condroblasto, porque se están produciendo muchas proteínas por efecto del retículo endoplásmico rugoso. Recuerden también que Golgi es uno de los organelos que se encargan de empaquetar proteínas y lanzarlas ya sea al espacio del citoplasma, o adosarlos a los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso o en ribosomas libres. Golgi es la gran membrana que está inmersa en todas las células. Ahora, no solamente en el cartílago hialino encontramos esas partes de colágeno o fibras, que en su mayoría son fibras, pero también encontramos otras estructuras que mantienen la forma del cartílago, como son los microtúbulos. Pensaríamos que los microtúbulos son exclusivos de la neurona, por ejemplo, que forman parte de su citoesqueleto, pero todas las células tienen citoesqueleto, en mayor o menor grado, pero todas tienen que mantener una forma. Si tienen prolongaciones, tienen que mantener la forma de esas prolongaciones, si no, pues parecerían así como gelatina. Tienen que tener cierta estructura dentro que las mantenga. También deben de tener cierta elasticidad para permitir su movimiento o adecuarse a los espacios. Y eso se debe a la actina. Recuerden que la actina es una proteína globular que puede hacerse fibrilar y que tiene esa particularidad de hacerse contráctil, es decir, de reducir un espacio. Y tiene pequeños microfilamentos. Tampoco llega al grado del músculo, no, pero sí tiene esos elementos que le confieren particularidades a este cartílago. Algo importante que deben de considerar, su baja reparación. Si se daña, sí se recupera, pero tarda para empezar, porque es avascular. Debido a que no tiene el aporte suficiente de todos los nutrientes tan rápido y a
así en el momento que se requiera, tarda mucho en repararse. Sí se repara, pero deja ahí una huella de tejido fibroso porque va siendo invadido por fibroblastos, porque los condrocitos no se recuperan y no crean la misma matriz como de nuevo, como si estuviéramos llevando a cabo una osificación intramembranosa. No, aquí es ayudado a la reparación por los fibroblastos. Creo que no pregunté en cuanto a la localización del cartílago hialino. Estos son los sitios en donde los encontramos. En todas las superficies articulares, este es el que más predomina porque lo tenemos hasta en las articulaciones más pequeñas, hasta en los del oído. Tenemos en las articulaciones de esos huesecillos, tenemos cartílago. En los cartílagos costales, en la nariz, y este es el tipo de cartílago que se encuentra en los puntos de osificación cuando estamos en etapa embrionaria. Sus funciones, pues las dijimos casi desde el inicio, a través de esa, de lo que contiene, pues se traduce o se puede inferir cuáles son sus funciones. Si está en las articulaciones, pues obviamente va a permitir que no haya una fricción entre los huesos. Ayuda a su lubricación, al deslizamiento, al movimiento. También redistribuye el peso, amortigua el peso que esté soportando los huesos, porque estos están sobre la superficie. Claro, aquí falta el líquido sinovial, que no, obviamente no lo produce el cartílago, lo producen los sinoviocitos que están a los lados en unas bolsas que están rodeando la articulación. Así lo veríamos en una preparación histológica. Cada uno de estos espacios es una laguna en donde está inmerso ese condrocito o condroblasto. Las líneas punteadas marcan los sitios, las familias de esos condrocitos. A esto me refería. Estos derivaron de este. Entonces, todos los descendientes de este forman un grupo isógeno. Lo mismo este. Este originó a todos estos. Entonces, conforman un grupo isógeno. Todo esto que ustedes ven acá, donde no hay condrocitos en su laguna, es la matriz condroide. Y topográficamente se le da un nombre a esa matriz. Cada grupo isógeno, hagan de cuenta que esta es su propiedad, su tierra, su espacio. Y todo lo que está rodeando a esta familia, a este grupo isógeno, es su territorio. Y por eso se llama matriz territorial. La matriz territorial de este grupo isógeno, matriz territorial de este grupo isógeno. Y la matriz entre los territorios de ambas familias es la matriz interterritorial. No está difícil, no tampoco es algo que se deban de aprender, solamente que lo conozcan. Todo esto es matriz interterritorial, sepa de qué familia sea, pero existe. Y por esta separación de las matrices, del crecimiento de la matriz territorial de cada grupo isógeno, es como va creciendo el cartílago, aumenta de manera intersticial, lo que alguna de sus compañeras decía. Intersticial se refiere a que crece de dentro hacia afuera, es decir, separándose. Si un grupo isógeno está aquí y otro aquí, entonces conforme cada uno va produciendo matriz, se va separando, de tal forma que aquí este espacio ya fue muy grande y entonces va creciendo hacia el interior y ellos, los grupos isógenos, se van alejando. Otros que así lo veríamos al microscopio, este es un grupo isógeno, otro grupo isógeno, y así se van separando hasta tener distancias muy grandes en sus matrices interterritoriales. Este es una visión al microscopio
con mayor aumento. Si vemos más cerca, pues nada más vemos pequeños grupos isógenos, y si nos alejamos más en nitidez, pues entonces vemos más campo. Aquí vean, se pueden observar varias cosas. Primero, esto que ustedes ven aquí en color rosa corresponde al pericondrio, que es tejido conjuntivo laxo, tejido que va a nutrir, que va a proteger al cartílago en esta zona. Podemos ver estos condrocitos que se están alejando del centro y que están como depositándose por capas. Todos los que van aquí separándose por su matriz interterritorial se alejan, se van hacia la periferia y se van a ubicar aquí arriba, o bueno, en este caso abajo, por capas. Vean también que alrededor de cada grupo isógeno está más intenso su actividad, está más morado. Lo que su compañera decía cuando le pregunté, a Brenda, me parece, o a Diana, no me acuerdo a quién se lo pregunté, pero ¿cómo pudiéramos diferenciar un condrocito de un condroblasto? Así, por la tinción. Vean, estos ya no tienen actividad, ya están apagados, pudiéramos decir, y estos están activos. Estos están produciendo, esto que se ve más morado, quiere decir que están produciendo muchas proteínas. Eso traduce una actividad metabólica. Y vean la matriz interterritorial de este grupo isógeno y de este. Aquí no hay mucha actividad porque no la están produciendo. Esta se va a ir agregando para acá, para acá, para acá, para separarlo. Esa es la forma de cómo podemos identificarlos. Pasamos al siguiente tipo de cartílago, el elástico. Ya dijimos qué es lo que contiene en el comparativo donde pusimos los tres para que vieran las características que lo hacen identificable por sí solo. Y en este es el contenido de las fibras y láminas elásticas. Ya dijimos que al poseer esta proteína, pues le da esta característica de elasticidad y distensibilidad, es decir, permite que por ejemplo, en la oreja lo podamos doblar, la nariz la podamos hacer hacia algún lado, es muy permisible ese tipo, hasta cierto grado. Tampoco quiere decir que podemos hacer así, retorcerlo, no, tampoco. Tiene cierta flexibilidad. Ya dijimos que se localiza en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, en la epiglotis. Mencionaba que la laringe tiene una mezcla de cartílagos y la epiglotis es de cartílago elástico. Algo importante, aún con la edad, este tipo de cartílago no se calcifica. Eso es importante, porque los otros cartílagos, sobre todo el hialino, sí se puede calcificar. Lo grave es cuando se hace el envejecimiento del cartílago, se hace en edad biológica temprana, porque las articulaciones, debido a esas calcificaciones, causan molestia y entonces se disminuye la movilidad de esa articulación y se hace las artrosis. Doctora, una pregunta. Dígame. ¿Cuál sería la causa de un envejecimiento prematuro? O sea, ¿es genético o es una enfermedad degenerativas o crónica? Pueden converger las dos cosas. Puede ser por el intenso uso, por ejemplo, los que son, ¿cómo se llama? Los de pesas, exacto. Sí, si tú le ejerces más presión, obviamente el metabolismo de ese cartílago pues va a estar al máximo. También hay situaciones médicas, sobre todo todas las enfermedades de la colágena, todas esas enfermedades que en su metabolismo para la producción de colágena principalmente, o las proteínas asociadas, porque hay unas raras, por ejemplo... ¿Como la reumática serían? Bueno, se meten ahí en todo eso el colágeno. No, las reumáticas tienen otro fundamento. Cuando ahorita la pregunta que me hiciste primero en cuanto al cartílago,
tiene que ver más con las enfermedades de la colágena o con un exceso en el uso de esos cartílagos, es decir, mucho peso o enfermedades de la colágena. Cualquiera de esas dos características. Lo reumático tiene que ver más con hueso. O sea, ahí ya entran otros factores. Okay. Y en las enfermedades por actividades físicas, tiene que ver también la reducción en los espacios articulares. Es decir, si nosotros visualmente tendríamos un espacio considerable entre articulación y articulación, con mucho peso, reduces, como que comprimes mucho y entonces se reducen los espacios. Y aunque haya cartílago aquí, están chocando, ya no hay espacio. Entonces, eso tampoco es funcional. Se rozan, se lastiman los cartílagos. Entonces, hay roce. Perdón. ¿Podría ser también exceso de peso corporal? Sí. ¿También podría ser otra? Es que el libro, y, o sea, el Ross decía muchos ejemplos, o sea, de que el desgaste, pero no decía la razón por la cual. Pues me tuve curiosidad por eso. Sí, todo lo que produce desgaste físico, mecánico, ocasiona esto. Gracias, doctora. De nada. Bueno, esta es la imagen de cómo veríamos una preparación de un cartílago elástico. Vean la diferencia del primero que vimos, incluso la coloración. Bueno, también se usa otro tipo de tinción. Es un colorante específico para fibras elásticas, pero la estructura es la misma. Vean, esto es un grupo isógeno. Imagínenlo nada más de morado. Y todo lo que ven aquí, así como una maraña, son las fibras elásticas. Los grupos isógenos, la matriz interterritorial, estas, vean, están muy juntos y vean la intensidad de su actividad de producción de proteínas. Es muy fácil identificarlo al microscopio, diferenciarlos. Muy bien. En cuanto al cartílago fibroso, ya mencionamos sus características, que tiene colágeno tipo 1, es muy denso, casi se parece al tejido conjuntivo denso, es como el tendón, más o menos. Ya se fue. Amigos, ¿alguien le puede decir a la doctora que vinieron los de la comisión de luz y van a trabajar en mi calle? No, es en serio. Envío foto de evidencia. Sí, ahorita le decimos. Por si me llegan a cortar. Gracias. Igual aguantaré que le mande, que tome foto y se la mandes. Una foto con el poste tirado. Por si te pregunta. Ok, muchas gracias. Ahorita que me corte. La maestra, ¿dónde está? Ya regresé, fui por agua porque me dio mi ataque de tos. Perdónenme. No se preocupe, doctora. Muy bien. Lo mismo que la misma estructura que tiene en cuanto a la distribución de los condroblastos y los condrocitos, también lo tiene el cartílago fibroso. Aunque, bueno, recordemos que aquí están más densas las fibras, casi muy apretadas porque tienen un poquito menos de MEC. Sus fibras están más juntas,
pero tiene la misma estructura. También están los condrocitos dispersos entre todas esas fibras. Y también están formando sus grupos isógenos. Tiene la misma estructura, solamente que las fibras están más apretadas, pero está igual. Claro que como tiene más fibras, disminuye la matriz condroide. Eso es, digamos, lógico. Donde lo encontramos, esto sí lo dijeron, ya mencionaron en varios lugares en donde se encontraban, en la sínfisis del pubis, en los discos articulares de la esternoclavicular, la temporomaxilar, también esta, y esta es muy difícil, a pesar de que tiene esa fortaleza de cartílago fibroso, es muy fácil que hasta con un bostezo se pueda dislocar. De hecho, hasta se necesitan aparatos ortopédicos para regresar la mandíbula a su sitio. Los meniscos de las rodillas, estos son los clásicos que también se dañan por ese peso. También hay pequeñas partes, no en todos, donde se insertan los tendones al hueso, puede haber sitios de fibrocartílago, sobre todo los que están directamente al hueso, porque hay otros que no directamente se adosan al hueso, sino a una parte tendinosa de otro tendón, de un músculo que esté alrededor. Por ejemplo, si vieron en anatomía la famosa pata de ganso, en donde a esa pata de ganso se insertan varios tendones, es decir, uno solo soporta varios músculos. Así lo veíamos al microscopio. ¿Cuál de los tres tipos de cartílago tiene más ácido hialurónico? El elástico, digo, el hialino. Lo que pasa es que en la actualidad hay muchos tratamientos precisamente para los meniscos de la rodilla, pero los están dando con ácido hialurónico, y esa era mi duda, porque yo también tenía entendido que el hialino, como tiene más matriz extracelular, tiene más ácido hialurónico. ¿Y por qué lo están utilizando para el fibroso? Si no es como bueno, habrá que ver cómo catalogaron esa enfermedad articular, porque a veces les dicen que es un tratamiento para los meniscos, pero para empezar no pueden infiltrar lo que hacen es eso, infiltrar un condroprotector al espacio articular. No lo aplican directamente al menisco, y lo que hacen es que si el espacio estaba así, aplastado, entonces cuando aplican el condroprotector por la articulación, hacen esto y amplían el espacio. Entonces ya no están rozándose las superficies articulares, sino abrieron el espacio. Pero los meniscos están a los lados, son como cuñitas que están a los lados del espacio articular, están a los lados, son como unas comitas. Entonces, no pueden infiltrar los meniscos, y a lo mejor así mal explicado por parte del médico, de que no les dice que no va a infiltrar el menisco. Va a infiltrar el espacio articular para poner el condroprotector, pero no inyectan el menisco. ¿Sí? Así es. Doctora, dime. ¿No podría ser que convergen tipos de cartílago juntos? Es que no es como que se encuentre uno solo. Por ejemplo, en los discos intervertebrales estamos viendo que es cartílago fibroso, por eso está el anillo fibroso, pero que donde se une vértebra con vértebra es cartílago hialino, se encuentran los dos. Entonces no es como que solamente hay un tipo, igual en otros sitios de articulación. Y también lo que vi es que en esos padecimientos también de hernia y así, lo que hacen es como que descomprimir, como usted lo mencionaba. Sí. Meten como ozono, me parece, y hace como que descomprima, como alivian la presión, alivian el canal. Pero yo creo que la pregunta va ahí como, el tratamiento va como de los dos tipos de cartílago, entonces le meten el ácido hialurónico para ayudarle al hialino, aunque también esté fibroso ahí. En los cuerpos vertebrales solo en los cuerpos vertebrales sí está el fibroso.
tienes razón en que hay otros tipos de cartílago. ¿Se acuerdan que las vértebras tienen carillas articulares en otros sitios, en las espinas, por ejemplo? En mi carillas todo. Entonces, en esos sitios sí está el cartílago hialino, pero sobre el cuerpo vertebral sí encontramos alrededor fibrocartílago. En el centro está el núcleo pulposo. Y en las carillas que están a los lados, incluso de las vértebras costales, tienen superficie articular para las costillas. Entonces, todas esas superficies, tienes toda la razón, es hialino, pero en el cuerpo vertebral no, tiene otro tipo. ¿De acuerdo? Esto es muy fácil de reconocer ya así juntitos qué tipo de cartílago es de acuerdo a sus fibras. Vean, esto fue lo primero que vimos, muy característico. Esto es el cartílago elástico con otro tipo de tinción y el cartílago fibroso. Y vean la longitud de sus fibras. Se parece mucho a tendón, mucho, mucho. No es difícil, la verdad es que esto es muy básico. Hemos terminado el cartílago. Vamos a preguntar de hueso. A ver, Atsiri, o se pronuncia así, o Hatsiri. Atsiri Rodríguez. Hola, ¿me escuchan? Sí, Atsiri. Ah, sí, es Atsiri. Sí, gracias. Es que Sí. luego se pronuncia, ayer pronuncié un nombre raro y no era así, entonces mejor pregunto. Sí, gracias.